La salud sexual, un ámbito todavía desconocido, especialmente para los jóvenes, constituye un gran campo de estudio en la actualidad, con la finalidad de progresar y obtener así información, gracias a la cual los jóvenes inician con el menor riesgo posible su vida sexual. Contando con la colaboración activa de la población joven, obtener datos actuales permite conocer las inquietudes más frecuentes en materia de anticoncepción, primera relación sexual, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, así como diseñar planes de intervención más especializados a cada uno para poder responder así a sus ruegos, intereses e interrogantes. Tres motivaciones principales hacían necesaria esta investigación. En primer lugar, la falta de datos recientes y actualizados en Navarra. En nuestra comunidad, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra publicó en 2007 y en 2016 una encuesta sobre salud dirigida a jóvenes. Sin embargo, de los 10 apartados que constituían este estudio, un único de ellos se dedicaba a la sexualidad y contracepción. Y en este se preguntaba acerca de la edad de inicio de relaciones sexuales con y sin penetración, si en esa primera relación sexual se había utilizado el preservativo, este método anticonceptivo y no cualquier otro, las razones de su no uso, si era el caso, si era el método anticonceptivo que se utilizaba con regularidad, así como si se sentían atraídos por personas de su mismo o de distinto sexo y cuál era el nivel de satisfacción con su vida sexual, esto último mediante una escala de Likert. Por otro lado, de ámbito nacional, se aplica desde 2002 el cuestionario de la encuesta Health Behavior in School-Age Children, que está auspiciada por la OMS y es general y no específica sobre la salud sexual. Y por último, en 2011, el Ministerio de Sanidad publicó una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que solamente se llevó a cabo ese año y en población mayor de 17 años. Lo que nos hemos encontrado al iniciar esta investigación es que la técnica más utilizada para preguntar a los jóvenes sobre salud sexual es la entrevista cara a cara, pero la mayoría de estos estudios se centran en un enfoque epidemiológico, cuya finalidad es asociar los factores sociodemográficos a prevalencias de ITS y embarazos no deseados, pero son muy pocos los que con estas mismas técnicas se dedican a conocer las percepciones, conocimientos y experiencias de los jóvenes en materia de salud sexual. La tercera motivación fue la carencia de información para la atención sanitaria. Según la OMS, en 2018, los usuarios de asistencia médica demandan esta comunicación, pues los profesionales sanitarios carecen del suficiente conocimiento y capacitación para abordar este tipo de temas, pues se subrayan déficits de tipo formativo. Desde 2018, la OMS ha insistido en la necesidad de introducir este tipo de asesoramiento en los servicios de atención primaria. Los principales problemas de salud sexual serían las ITS y sus secuelas, como la infertilidad o el cáncer, los embarazos no deseados, los problemas que impiden el bienestar sexual, como serían factores relacionales y emocionales, la infertilidad, la violencia relacionada con identidad de género y sexualidad, y las prácticas culturales y tradicionales contrarias a la salud sexual, como sería la mutilación genital femenina. Según los datos españoles más recientes, los de INJUVE de 2019, los tres riesgos en salud sexual más habituales entre los 15 y los 19 años son la maternidad temprana, la interrupción voluntaria del embarazo y las ITS. La iniciación sexual temprana, el uso inconsistente de anticonceptivos y las múltiples parejas sexuales son factores de riesgo reconocidos de transmisión de ITS. Por ello, disponer de una herramienta adecuada para conocer el estado de salud sexual en jóvenes se convirtió en el primer objetivo. Diseñar, adaptar y validar un cuestionario de fácil autocumplimentación para jóvenes sobre salud sexual que permita alcanzar una participación elevada. Es un estudio descriptivo para conocer un conjunto de variables relacionadas con la salud sexual en adolescentes residentes en Navarra de entre 15 y 19 años. Esta franja de edad se escogió porque es la que corresponde a la denominada adolescencia tardía y porque, según el informe de INJUVE de 2019, incluye la edad de la primera relación sexual en España, que son los 17 años. Al no existir un cuestionario estandarizado y validado en materia de salud sexual para adolescentes en nuestro idioma y cultura, se decidió elaborar un cuestionario ex-novo, en base fundamental a las guías de recomendación de la OMS y de la National Coalition for Sexual Health de los Estados Unidos, ambas diseñadas para ser autocumplimentadas por personas de entre 15 a 18 años,
Igualmente, también se tuvo en cuenta el cuestionario del estudio Health Behavior in School-Age Children, que también está diseñado para ser útil y cumplimentado por personas de entre 15 a 18 años. También la National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyle y por último los 9 ítems sobre conductas de riesgo del Youth Risk Behavior Surveillance Survey. Además, se aplicaron complementariamente los criterios mencionados para el proceso de traducción y adaptación cultural por cuestionarios por Dama de Rodillas, Serra Pujadas y de Colos Clanchet del 2013. Específicamente, un trabajo de doble traducción, la retrotraducción mediante la simplificación de ítems y la valoración de un comité de expertos, en este caso integrado por 2 profesionales del Hospital Reina Sofía de Tudela. Adicionalmente, se tuvo la oportunidad de discutir sobre las diferentes versiones del cuestionario hasta alcanzar la definitiva con una sexóloga, una orientadora educativa y una psicóloga clínica, además de con 2 traductores y filólogos. Se llevó a cabo además una fase pretest que consistió en una prueba piloto en la que participaron 40 alumnos del IES Valle del Ebro, que nos permitió detectar fallos y dificultades en la comprensión de la autocumplimentación del cuestionario y la redacción de las preguntas. En cuanto a las dimensiones que marca el cuestionario, están los conocimientos previos sobre salud sexual, los comportamientos sexuales y de riesgo, divididos a su vez en parejas sexuales, experiencias sexuales, anticoncepción y atracción e identidad sexual, también las fuentes de información sobre salud reproductiva, las practicadas y las preferencias, y también las percepciones sobre el uso de los servicios de salud, también características sociodemográficas. Debido a que la extensión total de las preguntas que planteaban las guías podían comprometer la viabilidad de obtener respuestas, se procedía a su selección buscando unas respuestas sinceras y con la intención de recibir una alta participación y una fácil recogida de datos. Respecto a la comprensión de las respuestas y a la redacción de preguntas, se tuvo en cuenta criterios para evitar sesgos en el lenguaje para que la autocumplimentación pudiese ser efectiva. En relación a las subescalas, los ítems sobre conocimientos previos son 23 en total y están constituidos por afirmaciones que el participante debe decidir si son verdaderas, falsas o no responder si no lo sabe. Esta puntuación se traspasó a una escala de entre 0 y 10, exclusiva de cada participante, mediante una fórmula matemática de corrección de test, que es aciertos menos errores, partido de K menos 1, siendo K el número de posibles respuestas. En relación a la subescala de conductas de riesgo, no existe una bibliografía especializada entre los organismos nacionales e internacionales. Es decir, no existe un acuerdo de una única definición para el comportamiento sexual de riesgo. Básicamente, desde el punto de vista sanitario, se han considerado los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual para esta investigación. Los datos desglosados por grupos quinquenales, sexo, municipio, merindad de Navarra más recientes corresponden a los de 2019 del padrón Nastat. En total hay 34.147 jóvenes entre 15 y 19 años en Navarra, con una distribución detallada como se muestra en la diapositiva y con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, sería necesario un tamaño de muestral de 380 participantes, que es el objetivo mínimo estimado para la recogida de datos. Se ha utilizado un muestreo estratificado proporcional para el peso poblacional por el cohorte etario de 15 a 19 años de cada unidad administrativa con su estratificación por sexo. La asignación de sujetos fue aleatoria, con la muestra total de respuestas recibidas, que fueron 616, y que se ajusten a los criterios de inclusión, se procedió a la selección de los mismos. La técnica de entrevista personal con el participante se consideró poco efectiva para los objetivos de esta investigación por 3 motivos fundamentales. En primer lugar, el sesgo en las respuestas al tratar un tema como la salud sexual cara a cara y con adolescentes, la dificultad para reunir un número de respuestas que permitiesen trabajar con una muestra representativa y, por último, la dificultad para aplicar técnicas estadísticas al no trabajarse con variables cuantitativas. Igualmente, se afirma que cuando se pregunta a adolescentes sobre sexo, un cuestionario autocumplimentado es la mejor forma para que estos den unas respuestas más sinceras. Por ello, para el presente estudio, se decidió utilizar la técnica de autocumplimentación por el participante mediante un cuestionario online, servicio de formularios de Google, cifrado bajo contraseña y de una duración aproximada de 12 minutos, que variará en función de las respuestas del encuestado.
para favorecer esta difusión, se solicitó el apoyo del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Además, se envió a la Dirección y Secretaría de cada centro educativo de Navarra una carta informativa detallando las instrucciones para cumplimentar el cuestionario, además de un cartel científico divulgativo sobre el proyecto en castellano y en euskera y un breve vídeo de presentación del proyecto. En relación a las cuestiones éticas, se consultó el documento de la OMS relativo a las consideraciones éticas sobre adolescentes en estudios de investigación sobre salud sexual. Asimismo, contactamos con los servicios jurídicos para preguntarles sobre la necesidad de que los tutores legales rellenasen una carta de consentimiento informado, dando así su autorización para que los menores a su cargo cumplimentasen la encuesta, concluyendo finalmente que esta no era necesaria. Por otra parte, algunas peticiones y justificaciones del lenguaje tienen que ser hechas. El sexo puede ser masculino o femenino, pero admitiendo la controversia sobre esta cuestión, se admitió una tercera opción. Por otra parte, la pregunta sobre la identidad de género incluye un amplio espectro de respuestas. Y por último, se separaron en 3 preguntas diferentes la identidad, el comportamiento y la atracción sexual. En cuanto a la validación del cuestionario, el análisis de consistencia interna de los ítems que forman la subescala de conocimientos previos tiene un valor de alfa de Cronbach de 0,791. Igualmente, se aplicaron pruebas de medida de adecuación muestral KMO, que debe ser de 0,5 o superior, obteniéndose un valor de 0,838, y significación estadística en las pruebas de esfericidad de Bartlett. Por otro lado, también se tuvo en cuenta el índice de homogeneidad corregido, que debe ser positivo y es de mejor calidad cuando los resultados se acercan a 1, obteniéndose en todos los ítems el valor recomendado de 0,4, salvo en 5 de ellos que podrían ser eliminados para operar con la subescala. La prueba KMO indica que la matriz es no cierta positiva, por lo que no fue necesaria la realización del análisis factorial. Al ser la matriz no cierta positiva, se asume que el instrumento empleado es válido, es decir, el alfa de Cronbach es 0,616. Cuando una escala es breve, 10 ítems aproximadamente, los resultados de Cronbach suelen ser inferiores a 0,7, aunque también puede considerarse un instrumento útil. Para el cálculo del coeficiente de correlación intraclase, se aplicó un modelo de 2 factores con efectos mixtos, el más utilizado y con acuerdo absoluto. El resultado fue 0,563, un valor que se considera regular o bueno. Es preciso destacar algunas de las limitaciones que nos encontramos en el curso de la investigación. Cuando se consultó a profesionales de este ámbito y en la elaboración de encuestas a gran escala, como es el caso del Observatorio de Salud Comunitaria de Navarra, se percibió cierto rechazo hacia el trabajo. Igualmente hubo disconformidad cuando se preguntaba sobre género. En la primera pregunta del cuestionario hubo disconformidad, pues se trataba el binarismo. Sin embargo, se siguió las recomendaciones de la OMS y se dio la posibilidad de escoger ambos sexos, pues se preguntaba por sexo y no por género. Y por último, la extensión total del cuestionario también pudo suponer problemas para el sujeto colaborador por ser demasiado largo. Dado que este estudio pionero en nuestra comunidad es de gran interés social, especialmente entre los profesionales sanitarios, se prevé la continuidad de este proyecto durante los 2 próximos cursos, mediante el diseño de plataformas y la implantación de servicios al alcance de los jóvenes. Asimismo, el cuestionario utilizado se pondrá a disposición del Departamento de Salud y el Departamento de Educación de Navarra, así como a todo aquel que quiera hacer uso de este. Se dispone de datos actualizados sobre la salud sexual de los jóvenes navarros que permiten diagnosticar áreas particularmente vulnerables. Los resultados obtenidos pueden consultarse a través de los códigos QR del folleto que ahora os vamos a repartir. Además, podréis ver las preguntas del cuestionario que componen las preguntas del cuestionario que lo conforman en formato real y sin necesidad de cumplimentarlo. En caso de querer conocer más resultados, os invitamos a asistir a una ponencia que ha propuesto el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Tudela, que realizaremos en el marco de la campaña del 8M. Queríamos agradecer en primer lugar al equipo responsable del Bachillerato de Investigación del IES Valle del Ebro, que nos ha permitido formarnos en el ámbito de la investigación, igualmente al Hospital Reina Sofía de Tudela, especialmente a Olga Sanz y a Lorena Pérez, que desde el principio reflejaron su interés en el estudio,
Asimismo, a Silvia Rodríguez, nuestra tutora, que siempre ha sido de gran ayuda, y a Pauli Jalva, que siempre se ha mostrado dispuesta a colaborar. Y por todo ello, nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos que se han interesado o comprometido con nuestro proyecto. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna duda, estamos dispuestos a resolverla.